Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Petróleos Mexicanos se encuentra en un momento difícil. La explosión del pasado jueves, que ha dejado un saldo de 37 personas muertas, evidencia que la seguridad en la paraestatal no es la óptima. Por otra parte, la intención de un sector de la política por abrir la iniciativa privada ahí mismo en la industria energética ha puesto en alerta roja a un sector de la izquierda mexicana que la rechaza. Hay rezagos que deben atenderse, como incrementar la capacidad de refinación y lograr una reforma energética para quitar a la paraestatal, por supuesto, una gran parte del peso de las finanzas del país. Mauricio González, Macario Esquetino, ¿cómo están? Buenas noches. Problemas, es cierto, problemas finalmente en la seguridad, básicamente en lo que pues uno podría pensar que hay dentro de una torre o de un edificio como la torre de Pemex y que por lo pronto, por supuesto, no sabían que existía. El dictamen de ayer, o por lo menos lo que ayer en la noche pues planteaba el propio procurador, esto fue una explosión provocada por gases que hay que ver ahora por qué estaban ahí, qué fue lo que lo ocasionó en términos de, por supuesto, un accidente. Se hace a un lado la hipótesis de los explosivos, no hay rastros algunos de explosivos, pero lo cierto es que en el pues, mejor de los casos estamos hablando de actos de negligencia de alguien que de una u de otra manera tenía ahí una combinación, por un lado, pues de esto, ¿no? De gas acumulado o la posibilidad de acumularlo con pues instrumentos que podían convertir ese gas en algo que pues finalmente sucedió, generar una explosión que pues concluyó con la muerte de estas personas, Macario. Sí, efectivamente lo que se dice es que había una acumulación de gas metano, fue lo que dijo el procurador, y que una chispa probablemente ocurrida por la conexión que utilizaban para trabajar las personas que estaban en el sótano, Revisando fue lo que pilotes. generó el problema. Habría que ahora averiguar de dónde salió tanto gas, porque tiene que haber sido mucho gas para que haya causado los daños que causó, y no está claro de dónde pudo haber surgido, si está esto realmente no en el sótano, sino propiamente en el subsuelo, porque lo que hacían era revisar pilotes, me imagino, de cimentación. Pues esto podría estarse generando en el subsuelo y eso podría ser una explicación, lo cual obligaría a tomar medidas de protección civil pues importantes en la zona, y si no es así, bueno, pues averiguar de dónde llegó, ¿no? Porque no es una cosa simple el tener una cantidad tan grande de gas como para causar esos daños que desafortunadamente pues cuestan hasta este momento, entiendo, 37 vidas. Mauricio, cuando uno, bueno, por supuesto esta idea de que pues, se da esta situación de una explosión que termina con la vida de personas, toda una situación verdaderamente dramática, y en forma paralela se está hablando, y claro, esto fue lo que también generó ciertas suspicacias, de una reforma energética, una reforma en petróleos mexicanos. Por lo pronto no hay ninguna conexión que nos pueda hablar de que existió una relación entre una y otra, pero lo cierto es que en el propio Partido Revolucionario Institucional, en el propio gobierno federal, hay esta decisión de ahora sí entrarle al tema de lleno, al tema de una reforma energética que implique pues cambiar buena parte incluso de artículos constitucionales referentes a la explotación del petróleo como tal, y que eso, por supuesto, va a obligar, por un lado, al PRI a cambiar internamente sus propias definiciones. Dicen, lo está haciendo con el asunto del IVA también, que está en sus estatutos de que no se puede hablar de IVA, es un tabú. También está el asunto petrolero, ¿sí? En esta lógica de que es propiedad del Estado y que como tal no puede pues, darse en usufructo a los privados. Aquí estaríamos ante una situación en donde si se quiere entrar en asociaciones con Petrobras, si se quiere entrar con lo que se quiera buscar, hay que cambiar de tajo lo que sería la propia organización de la empresa. Así es, Ezra. Además, antes de este lamentable accidente que hubo en Pemex, con tantas pérdidas de vidas humanas, pues el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, planteó que se iba a discutir en este periodo ordinario la reforma energética, y eso, por supuesto, que ha empezado a generar algunas discusiones y sobre todo ha resucitado, yo te diría, algunas controversias propias del tema. Efectivamente, el PRI lo primero que tiene que hacer es negociar hacia adentro
porque en sus documentos básicos pues se señala que en materia de energéticos se respetarán las disposiciones del artículo 27 constitucional. Pero a mí me da la impresión de lo que he estado escuchando en estos días, sobre todo con algunos representantes de la izquierda, que se ha discutido demasiado sobre el tema de la privatización. Primero, cabe aclarar que todavía no hay un proyecto, no hay una iniciativa, entonces de empezar a discutir sobre algo que no se conoce pues es complicado. Pero por otra parte, me parece que se están discutiendo cuestiones de carácter ideológico o que se están de alguna manera reviviendo discusiones que ya habíamos escuchado y que no creo que nos vayan a llevar muy lejos. Cada quien entiende por privatización lo que quiere. Hay quienes entienden por privatización la cuestión de la propiedad y pues efectivamente ahí la Constitución está muy clara de que la propiedad del petróleo pues es de la nación, que eso en sí mismo es un problema porque habría que definir qué es exactamente la nación. Segundo, hay quien considera que una cosa es mantener la propiedad de los hidrocarburos para la nación y otra cosa es permitir la participación de la iniciativa privada en ciertas tareas operativas propias de Pemex. Pueden ser tareas vinculadas a la investigación, tareas vinculadas a la extracción, que eso va a ser una controversia en sí mismo, pero también tareas que son muy necesarias como simplemente el transporte y el almacenamiento de los petrolíferos, en donde hoy en día es una situación muy ineficiente la que está viviendo Pemex. Entonces, creo que ahí se tendrán que ir, pues, de alguna manera despejando las ideas, tratar de ser serenos en las discusiones, porque las que yo he escuchado hasta ahora me parece que cada quien se asienta en su trinchera, no quiere ceder demasiado en los términos de la discusión, y si ese es el caso, pues honestamente no creo que vayamos a llegar muy lejos. Macario, yo sé que tu posición así radical es cerremos Pemex, sí. Pero bueno, esos son sueños guajiros tuyos. Así es. Pero en términos concretos, en términos reales, aquí hay la posibilidad de transformar verdaderamente a una empresa pública, convertirla en rentable. El primer punto es, yo creo, una negociación directa, más que con la propia estructura priista y todo, con el sindicato, que es una de las partes fundamentales de esto. Si no hay una negociación que tienda a pues, ubicar al propio sindicato en los límites que tiene que manejarse dentro de una empresa pública, creo que todo el resto de la reforma que se pretenda hacer, pues chocará con lo que es la vida cotidiana en una empresa pública, en donde el sindicato tiene desde privilegios que tienen que ver con altos costos de contratación y todo, hasta el control de determinados contratos. Efectivamente, ahorita con esta tragedia, pues muchas personas andan asociando esto con la reforma que se haría a Pemex. Esto es producto de la mente conspirativa, que es resultado de una mente muy sencillita, ¿no? Cuando alguien no puede pensar, pues le culpa a alguien de los problemas, y en este caso eso es lo que se dice. Pero lo que realmente está en discusión y lo que vale la pena discutir en el caso de Pemex, no es el asunto de quién es el petróleo, eso yo creo que no hay ninguna discusión. El petróleo pues es de los mexicanos y el asunto es quién lo va a sacar de manera más eficiente para que todos los mexicanos cosechemos más, y por esto mi argumento de que pues Pemex nunca lo va a hacer bien. Pero pues como no lo quieren cerrar y quieren que siga ahí, lo quieren modernizar, efectivamente hay que negociar con el sindicato. Es un sindicato muy grande, 150,000 personas trabajan en Pemex, de los cuales cerca de 120,000 son sindicalizados. Muchos de ellos ni siquiera tienen trabajo. Cuando se contrataron esos puestos era para cosas que hoy ya no existen, pero el contrato colectivo hace imposible desaparecer los puestos y lo ocupa gente que cobra sin trabajar. Tienen ellos el derecho de vender y utilizar varios de los contratos que usa Pemex para mantenimiento y para muchas otras cosas. Entonces sí es necesario negociar con ellos. Ellos son un soporte del PRI muy importante. A lo mejor se acuerdan los amigos del auditorio que en el 2000, en la competencia por la presidencia, pues ellos fueron los que metieron por ahí 500 millones de pesos de la nada. Entonces lana también tienen.
Sí es un asunto muy complicado. Yo no creo que Pemex vaya a ser eficiente jamás. No veo cómo podría ser una empresa que hoy es la peor del mundo en materia petrolera, se convertiría en buena simplemente por cambiar algunas reglas. Pero pues entiendo que no se puede hacer mucho más que eso y ojalá y logremos, pues cuando menos que mejore un poco, ¿no? Pero mira, yo creo que más allá del tema sindical, que no le quiero restar importancia, a mí me parece que el gobierno y Pemex van a tener que resolver el asunto de sus cuentas financieras. Pemex, con toda esta ineficiencia que menciona Macario, que pues que sin duda existe, se dice que Pemex tiene el doble de los empleados de otras petroleras si lo ajustamos por el volumen de producción de crudo que se tiene en otros lados, y por supuesto pues eso es más costo. Pero yo te diría, aquí traigo las cifras, del 2007 al 2011, Pemex ha generado el equivalente de utilidades brutas, o sea, Pemex sí tiene utilidades, eso de que no las tiene, eso es un mito, que van alrededor de los 600,000, 680,000 millones de pesos fueron en el 2011. ¿En qué se gastan? Ese es el problema. Utilidades, quiere decir, esto es ingresos menos gastos. Aquí ya le pagaron al sindicato, ya pagaron la nómina, ya pagaron los gastos operativos, administrativos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le queda. Pero entonces llega el gobierno federal y te doy las cifras de 2011. 681,000 pesos de rendimiento de operación, entiéndase utilidades, 681,000 millones de pesos. Y llega el gobierno y le quita 876,000 millones. O sea, le quita todas las utilidades y un cacho más. Pemex se ha quedado en números rojos, pero en números rojos no es un asiento contable. O sea, le han extraído recursos que van de 50 a 100,000 millones de pesos por año desde el 2008, 2009, 2010. ¿Y por qué es eso? Porque el gobierno tiene una presión tremenda para generar ingresos porque tienen que pagar otros gastos y obviamente es más fácil pelearse con uno que es Pemex que tratar de cobrarles a los millones de causantes, personas físicas o personas morales que existen en la economía. Mientras no se arregle esa situación, Pemex no va a tener recursos para invertir lo suficiente, para encontrar más petróleo, para extraerlo, para comprar nueva tecnología, para asociarse y demás. Si eso no se resuelve, créeme, el futuro de Pemex, sea bueno, sea malo, va a ser un mal futuro. Por eso está asociada a la reforma energética, a la reforma hacendaria. Es, o alguien le cubre el agujero al gobierno federal o Pemex seguirá siendo ordeñada. Y el otro punto es en qué se gastó, porque eso que se obtuvo, que se extrajo de Pemex, se fue entregado en buena parte como excesos, digamos, o excedentes. Y excesos, porque finalmente fueron excesos, a gobernadores que tiraron el dinero y el dinero simplemente no se sabe a dónde llega. Yo sí quiero aclarar que están haciendo mal las cuentas. ¿Quién? Ustedes. ¿Ya? Pemex, o sea, Pemex no le está dando demasiado dinero al gobierno federal. Pemex le entrega al gobierno federal 65 centavos de cada dólar que produce de petróleo. Si no fuera Pemex y fuera Exxon, podría darnos 72 centavos por cada dólar. Y le quedaría a Exxon dinero para invertir y hacer, como lo hace en todas partes del mundo. Pongo Exxon por poner un nombre, puede ser cualquier empresa. El promedio mundial que pagan las empresas petroleras a los gobiernos dueños del petróleo es 72% de lo que se produce. Pemex paga 65%. Sí. Estos 800,000 que tú haces la cuenta es porque los gastos de Pemex son excesivos para lo que produce. Perdón, Macario, pero bueno. A ver. ¿No? Creo que ahí es una sutileza, pero hay que aclarársela al auditorio. Cuando tú hablas de eso, que son cifras que además yo he escuchado de varios senadores de la República, efectivamente, respecto a los ingresos, Pemex paga el 70% de cada peso de ingreso, más o menos, o 65%. Es lo que acabas de decir. Dame la cifra para que no pongamos cara de que no. Cuando produces petróleo, tú le pagas derechos a quien es el dueño del petróleo, que son los gobiernos. Como porcentaje Pemex de los paga ingresos. 65%. Bueno, ahora, nada más para aclararlo. Eso es cierto, pero eso no quiere decir que las cifras que estamos manejando aquí, que son de los estados financieros de Pemex, no sean las correctas. No, son correctas. Una cosa es eso y otra cosa es la parte de las utilidades. O sea, el problema no es que le quiten 70% o 65% de los ingresos. El problema es que de lo que le queda, o sea, del remanente, de la diferencia entre sus ingresos y gastos, le quitan más del 100%. Le han quitado más del 100%. Puedo aclarar aquí porque tienes toda la razón. Efectivamente, las dos cifras son correctas. El problema que tenemos es que Pemex, los gastos que tiene son tan grandes
que sus utilidades no alcanzan a pagar los derechos que debería pagar. Y entonces parece como si el gobierno la estuviera saqueando, pero no la saquea el gobierno. Quien la saquea es la misma empresa que tiene gastos excesivos para lo que debería tener cualquier empresa petrolera produciendo en los mismos campos. Sí, déjame plantearlo de otra manera. Lo que tú estás diciendo es, a Pemex le podrían quitar más del 70% si fuera más eficiente. La pregunta es si así va a crecer la industria petrolera. Mi argumento es que no. Ciérrala y tráete a Exxon a sacar el petróleo. Ahí está, Macario. Pero eso no lo vamos a poder hacer, Macario. Razonables, más viables. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con Jesús Ortega, el coordinador nacional de Nueva Izquierda, sobre esto, el Estado mexicano y su capacidad de seguir funcionando. Esto es Dinero y Poder. La izquierda en México está entrampada y tiene un déficit de democracia y corre el riesgo de contribuir al estancamiento político del país. Así lo dijo el periodista Jesús Ortega, quien reconoce que hay una crisis estructural del Estado, principalmente en los partidos políticos y el Congreso. Señala que el Pacto por México busca restablecer la autoridad y fortaleza del Estado a través de reformas que no son una opción, sino una necesidad. Nos acompaña precisamente en el estudio de Dinero y Poder Jesús Ortega, coordinador nacional de Nueva Izquierda. Jesús, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muy amables. Crisis estructural del Estado, porque lo que dices tú es que simple y sencillamente el Estado mexicano ya dejó de funcionar. Dejó de funcionar en muchos lados. Por ejemplo, una característica de un Estado nacional es que tenga control sobre el territorio específico. En su totalidad. En su totalidad. ¿Cuántas regiones del país no están bajo el control del Estado? La frontera norte, la frontera sur, el norte de Veracruz, una parte de Guerrero, una parte de Michoacán, una parte de La Laguna, Coahuila. ¿Cuántas regiones, Sinaloa, cuántas regiones del país están no bajo control de las fuerzas del Estado, sino están bajo control de las Fuerzas Armadas, de poderes fácticos, generalmente los narcotraficantes? Y otra característica de una crisis estructural es que cuando las instituciones que imparten justicia o procuran justicia no funcionan, pues el Estado está indefenso para aplicar la ley, que es una de las características de cualquier Estado nacional. ¿Qué pasa con las instituciones de justicia en México? Tenemos el caso Cassés, para poner el último de los ejemplos, o tenemos otros. Hay una crisis de las instituciones impartidoras y procuradoras de justicia. Y luego las policías, que es otra institución del Estado para garantizar la seguridad a las personas en su vida y en sus propiedades. ¿Qué pasa con las policías en México? No solamente no cumplen con esa responsabilidad estatal, sino que a veces se vuelven contra el propio Estado, ¿no? Y las policías están siendo sustituidas, las policías, digamos, oficiales, por, entre comillas, ciudadanos que ahora ejercen la tarea de policías. Eso está sucediendo en Chiapas, en los municipios autónomos. Eso está sucediendo en Michoacán, eso está sucediendo en Guerrero, eso está sucediendo en muchas partes del país. Hay una crisis estructural del Estado mexicano. ¿Cómo se soluciona esa crisis estructural? Pues yo digo que a través de un pacto, como sucedió en España después del franquismo, o como sucedió en Chile después de la dictadura militar, o en América Latina, después de las dictaduras militares, hicieron pactos las fuerzas políticas para restablecer el Estado nacional en esos países, en esos territorios. Por lo tanto, yo digo, el pacto, si tiene una razón de existencia, el Pacto por México, si tiene una razón de existencia, es restablecer la autoridad del Estado nacional para poder cumplir con los objetivos, por ejemplo, de los derechos de los ciudadanos. Jesús, ahí la instancia gobernadores es vital, porque uno ve la estructura federal y ha visto cambios con todo lo que se puede criticar con respecto a la estrategia de la administración Calderón, pero finalmente había una línea. Es decir, que está equivocada o no, trabajaron en función de una percepción y una idea de lo que tenían que actuar. Y ahora viene la nueva administración, probablemente en este marco de Pacto por México, pero los gobernadores son ahí la instancia que te dice si le entra y colabora y es parte de, o si son omisos y no hacen nada, o incluso si juegan con la parte ilegal de este país. Yo creo que hay
autoridades en las entidades, en los estados, que no solamente son omisos, sino que son cómplices. Yo veía la declaración de Graco Ramírez, el actual gobernador del Estado de México. De Morelos. De Morelos, donde dice Graco, me han invitado para que acuerde con los poderes fácticos. Y yo no voy a aceptar, dice Graco, esa actitud tan valiente de Graco, lo dijo además públicamente, no es la actitud de muchos gobernadores en otras entidades de la República. No solamente son omisos, sino que son cómplices de esos poderes fácticos. Veamos la situación de La Laguna, que comprende a 2 entidades. A Coahuila es una tierra sin ley, sin Estado. La gente está aterrorizada. Es la parte más importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político de esas 2 entidades. ¿Qué pasa con los gobernadores de esas 2 entidades? Para poner un ejemplo. Pero también qué pasa con la federación en esa región. La Tierra Caliente, que comprende 3 entidades. El Estado de México, Guerrero y Michoacán. ¿Quién manda ahí? ¿Las fuerzas federales? No. ¿Las fuerzas estatales? Menos. Las municipales, bueno, no existen o están del otro lado, ¿no? Entonces no es un problema, a mi juicio, solamente de un nivel del gobierno, sino es un problema estructural del Estado mexicano y que ciertamente la solución de esa crisis estructural implica que los gobernadores cumplan con sus responsabilidades sus responsabilidades constitucionales, ¿no? Los estados son soberanos, pero son parte de un pacto federal, ¿no? Y a veces algunos gobernadores, para no cumplir con el pacto federal, recurren a, entre comillas, la soberanía, ¿no? Y la soberanía puede ser pactar con el narcotráfico o con los poderes fácticos. Y yo creo que esa es la parte más importante. Jesús, tú decías, se necesitan unas reformas y un pacto que nos permita reconstruir las instituciones del Estado. Yo creo que eso es perfectamente claro. Pero para poderse poner de acuerdo en un pacto y en una reforma se necesita tener un consenso sobre lo elemental, donde no hemos llegado, creo yo, en México. No ha sido claro esto. Por ejemplo, vamos a seguirnos moviendo en el proceso de democratización y liberalización de México o no. Ahí no todo el mundo está de acuerdo. Hay grupos dentro de la izquierda que creen que no hay que liberalizar más los mercados en el país, o esos mismos grupos que nos dicen que en términos de seguridad pues no hay que meterse con el pueblo porque el pueblo sabe y los usos y costumbres resuelven los problemas. Eso no ayuda en nada a este tipo de pactos. Entonces, ¿cuál es este consenso sobre el que se construye el Pacto por México y cuáles crees que son las reformas más importantes? Cuando hay que dar pasos trascendentes, como por ejemplo para resolver una crisis estructural, vas a encontrar fuerzas que comprenden esa necesidad, pero vas a encontrar fuerzas conservadoras, francamente reaccionarias, que quieren que todo siga igual. Es más, quieren que todo siga igual para privilegiar sus intereses. Y las fuerzas conservadoras las hay en la derecha, y en la izquierda. Las hay en el PRI, que tiene muchos de derecha, y las fuerzas conservadoras también existen en la izquierda. Hay una visión muy conservadora en la izquierda, muy dogmática, del siglo no solamente XX, sino a veces del siglo XIX, en donde tienen una visión del comportamiento de la izquierda totalmente anacrónica. Y entonces tú planteas, oigan, hay que reconstruir el Estado Nacional y hay que hacer un pacto. Y ellos dicen, no hay que hacer un pacto con fuerzas diferentes, pero no conocen la historia universal y no conocen cómo se han reconstruido estados en otras latitudes en el mundo. Generalmente los pactos se hacen entre diferentes. Sí. Entre iguales no se necesitan pactos, pues somos del mismo pensamiento, caminamos juntos, pero cuando hay necesidad de hacer un pacto que implica reformas trascendentes, pues lo haces con diferentes. Yo espero que este pacto entre el Ejecutivo Federal
y el PRI, el PAN y el PRD sí atienda asuntos torales como los que están contemplados en los 95 compromisos. Un ejemplo, ¿qué dice la Constitución? ¿Quién es el responsable de impartir la educación? ¿El Estado? El Estado. Hoy, en estos momentos, ¿quién tiene la facultad de decidir sobre la educación? ¿El Estado? No. La tiene un grupo ¿Que controla el sindicato? que controla el sindicato. Cuando menos una parte muy importante de la educación. El pacto que propone restituirle al Estado esa facultad que es fundamental en cualquier Estado nacional, y eso está en el pacto. La economía, ¿la controla y la regula el Estado mexicano? No. ¿Cuántos monopolios hay en México que determinan el rumbo de la economía? Hay monopolio en los alimentos, en la comercialización de los alimentos. Hay monopolio o cuasi monopolio en la producción de algunos alimentos indispensables. Yo preguntaba a campesinos de Chiapas, ¿quién pone el precio del maíz? Una empresa privada. En Chiapas pone el precio del maíz. Un Estado que no regula la economía, por ejemplo, en la industria de las telecomunicaciones, que es el punto al que vamos a ir ahora en el pacto, Sí. Que es una industria punta. Si el Estado no regula la industria de las comunicaciones, pues es un Estado inexistente, ¿no? Jesús, a mí, más allá, digamos, del tema de seguridad y del tema del pacto, que sin duda son importantísimos, me llamó mucho la atención que en la agenda legislativa del PRD hay algunos temas que me parecen a mí en lo particular novedosos. Lo acabas de mencionar. Se decía que van a tratar de establecer el derecho a la alimentación, crear un instituto de alimentación, y que quieren reforzar la ley de competencia. ¿En qué están pensando cuando hacen este tipo de propuestas? Sí, estamos pensando en que un derecho humano fundamental es, como la salud, la alimentación. Y si el Estado nacional no le garantiza a todas y a todos los mexicanos el derecho a la alimentación, pues es un Estado que no está cumpliendo elementalmente con sus responsabilidades. ¿Cuántas personas están en pobreza alimentaria en México? No son miles, son millones. Sí, ¿eh? claro, más Son de- millones. así. Y entonces, el pacto que plantea, oigan, garanticemos ese derecho humano fundamental, ¿no? ¿Con qué medidas? Con medidas legislativas y con políticas públicas. ¿Desde dónde las políticas públicas? Desde el gobierno federal, los gobiernos estatales e incluso los gobiernos municipales. Pero el derecho a la alimentación no se va a garantizar dándoles una despensa cada 15 días o cada semana, porque eso no es el ejercicio de un derecho, eso es filantropía en el mejor de los casos, ¿no? Y el Estado no está para hacer filantropía, el Estado está para hacer que se cumplan derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces hay que cambiar la concepción radicalmente de cómo garantizar el derecho a la alimentación. ¿Y eso qué implica? Crecimiento de la economía para que haya empleo y para que habiendo empleo haya ingresos de las familias, y si hay ingresos de las familias, entonces se avanza sustantivamente en resolver el problema de la pobreza alimentaria. Respecto a ese tema. Y luego en el asunto de la competencia, es verdad, tenemos que hacer de la economía nacional una economía de mercado. En eso estamos, en una economía de mercado, pero hay que hacer una economía de mercado. Es decir, y una economía de mercado implica competencia. Y cuando hay monopolios, pongo yo algunos ejemplos, pues entonces no hay una economía de mercado. ¿Qué hace? Y luego una política impositiva. ¿Qué están haciendo los norteamericanos? Los republicanos, la derecha norteamericana, extremistas, están planteando, ya aceptaron más impuestos para los ricos. ¿No? Hollande en Francia planteó un 70% del impuesto sobre la renta para los que tienen determinados ingresos. Y aquí hay un sector de la izquierda que dice, no más impuestos. ¿No más impuestos a quién? A los pobres, desde luego no más impuestos, pero sí más impuestos a los que no pagan y son muy ricos,
pues de eso se trata una política fiscal adecuada, ¿no? Para distribuir el ingreso nacional. Y entonces una visión es no reforma hacendaria para que no haya más impuestos, no, una reforma hacendaria para que haya más impuestos a quien más tiene, no a los más pobres, porque un campesino de la sierra de Guerrero, de la montaña, pues eso no va a pagar impuestos, no tiene con qué, no tiene ingresos, ¿cómo va a pagar impuestos? No. Jesús Ortega, coordinador nacional de Nueva Izquierda, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, con el mayor interés y el mayor gusto. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Hace unos días el gobierno del Distrito Federal instaló una comisión para el fomento y promoción del desarrollo económico, impulsará el crecimiento financiero, mejorará el ambiente de negocios y generará más y mejores empleos. Entre otras funciones, promoverá y coordinará la colaboración de organismos públicos, privados, académicos y con especialistas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del gobierno capitalino. Salomón, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues ahí está el tema de lo que implica ya en este momento una ciudad que requiere, pues para armar este proyecto de crecimiento económico, de desarrollo, no solamente que exista una sola línea, digamos, de apertura a los negocios, sino muchas instancias que al mismo tiempo participen y den la posibilidad a una ciudad muy difícil de manejar. Te agradezco mucho la invitación, es un gusto estar con ustedes una vez más, ahora desde esta trinchera. Efectivamente, creo que por donde debemos de empezar es entendiendo que, sin lugar a dudas, el Distrito Federal es el motor económico de nuestro país. Representa casi una quinta parte del Producto Interno Bruto. Más de 64% de la inversión extranjera directa cae en el país. El Producto Interno Bruto per cápita es más del doble, sin dejar de decir que hay espacios importantes de pobreza y de desigualdad. Es nuestra ciudad una ciudad mucho más rica, es la octava ciudad más rica en el mundo, es la urbe más grande del continente, pero al mismo tiempo también hay que reconocer que mucho de esto ha caído de manera natural por ser la ciudad capital, y por otro lado, pues lo que nos deberíamos de preguntar es si dejamos de ir oportunidades que existían para ser todavía una mejor ciudad. Y ahí creemos que la respuesta es sí. Si vemos, por ejemplo, lo que tenemos en materia de competitividad, en materia de conectividad digital, en materia aeroportuaria, si vemos algunos de los espacios en donde podríamos rankear a nuestra ciudad comparada con otras grandes urbes en el mundo, pues lo que definimos es que, a pesar de ser la zona más importante del país en cuanto a su economía, tiene una oportunidad tremenda de ser todavía mucho más fuerte. ¿Cómo organizar intereses muy contrapuestos en una ciudad que tiene una zona metropolitana, otras entidades alrededor que influyen enormemente, intereses de aquellos que quieren construir, aquellos que no quieren que les construyan, aquellos a donde les pasa en medio un segundo piso y dicen, bueno, esto golpea a la ciudad? Muchos intereses difíciles de conciliar. Sí, primero que nada, creo que la vocación de la Ciudad de México en cuanto a su economía hoy es más clara que nunca. Vaya, es una ciudad, una urbe que se ha centrado en los servicios de mucho valor agregado, comercio, manufactura ligera. Todavía hay algo de manufactura pesada, seguimos siendo el cuarto lugar nacional en cuanto a manufactura pesada, pero sí hay una vocación muy concentrada. Ahora, ¿cómo conciliar intereses? Yo creo que hay dos cosas fundamentales. Uno es trazar con transparencia cuáles son los planes y el porqué de los planes. Segundo, dar certeza total en materia jurídica y en materia normativa de lo que se puede y lo que no se puede. El problema viene cuando pues existen espacios no bien definidos, no claros, y que pues permiten que pues se construya o se haga o se abran espacios comerciales que no deberían de existir. Yo creo que con reglas claras, con certidumbre y con transparencia, al final de cuentas el objetivo está en crecer, en mejorar como ciudad, por supuesto el crecimiento económico, y al final de cuentas
pues que el crecimiento económico repercuta en una mayor calidad de vida de quienes aquí habitamos. Mauricio. Salomón, mencionabas, surgieron hace unos días unas estadísticas sobre el crecimiento de la actividad económica en las diferentes entidades federativas. Son todavía datos del año pasado, pero creo que nos dan una buena idea de qué es lo que está sucediendo en algunas entidades del país. Si mal no recuerdo, el promedio nacional era 3.3% de crecimiento para el tercer trimestre del año pasado, y el DF andaba por ahí, no me acuerdo si 3.2 o 3.1, pero digamos muy cerquita del promedio. Hay otras entidades que la verdad tienen menos recursos, tienen más, tú comentabas hace rato, digamos, una pobreza más extendida que la Ciudad de México, son más desiguales, y sin embargo vemos que hay algunas de ellas que están creciendo a tasas del 4, 5, 6%. ¿Qué necesitaría, en tu opinión, la ciudad para tener un crecimiento de ese tamaño? O sea, necesitas inversión, pero tenemos espacios reducidos, tenemos problemas de transporte. ¿Cómo atraer esa inversión para que la ciudad crezca a esos ritmos? Perfecto. La semana antepasada, el jefe de gobierno presentó los primeros trazos del plan económico. Y todos los trazos que se presentaron, las líneas estratégicas y los puntos de acción específicos que se llevarán a cabo, están enfocados al crecimiento y a una redistribución del ingreso, a hacer una ciudad mejor. Te diría, número uno, necesitamos ir a buscar inversión, tanto nacional como extranjera, pero irla a buscar. Yo decía, se ha decantado la inversión de manera un poco natural por ser la ciudad capital, y no se ha ido a buscar de manera focalizada, decidida, inversión que te agregue mayor valor. Por ejemplo, tenemos que buscar inversión en materia de empresa creativa, empresa tecnológica, empresa de innovación, y para eso no solo hay espacios, sino la Ciudad de México es el espacio ideal. Mira, no hay que alarear, pero sí hay que decirlo con puntualidad. Más de casi el 40% de los investigadores que están en el Sistema Nacional de Investigación inscritos están en el Distrito Federal. La mayor cantidad de universidades y centros de investigación están aquí. El 80% de la actividad científica se desarrolla en el Distrito Federal. Los institutos nacionales de salud, nuestros grandes institutos, están en el Distrito Federal. Si conectamos a la empresa que quiere invertir con este gran recurso, que es el talento humano con el que cuenta la ciudad, creo que tenemos una posibilidad. Ahora, para atraer la inversión, ¿qué se requiere? Sí necesitamos mejorar en conectividad, tanto física como digital, y cuando hablamos de conectividad física estamos hablando de la movilidad en la ciudad y con los estados o entidades federativas vecinas, y también la conectividad con el mundo. Necesitamos, por supuesto, mejor aeropuerto, necesitamos más rutas. México, grandes ciudades del mundo, grandes ciudades de Latinoamérica y de Estados Unidos, necesitamos más rutas y con mayores frecuencias. Entonces necesitamos conectarnos físicamente y también necesitamos conectarnos digitalmente. Necesitamos hablar de cómo vamos a lograr que todos en esta ciudad efectivamente tengamos internet, y tengamos internet con una velocidad que sea suficiente para que las empresas, la pequeña empresa, pueda hacer más efectiva su capacidad y para que haya una mayor atracción para atraer. Por supuesto, necesitamos pensar en incentivos fiscales. Si bien con conectividad, ofreciendo a los grandes corporativos en el mundo, por ejemplo, de los grandes corporativos internacionales hay 12 establecidos en la Ciudad de México, hay 82 establecidos en Nueva York, hay más de 60 establecidos en Londres, hay 18 establecidos en Shanghai. ¿Podemos traer aquí más corporativos? Yo creo que sí. ¿Qué ofrecemos? Pues una gran ciudad con diversidad cultural, con grandes restaurantes, en fin, pero también tenemos que ofrecer incentivos fiscales, también tenemos que ver qué subsidios y qué posibilidades se ofrecen de manera específica para que vengan a invertir. Entonces, primera, tenemos que ir a buscar de manera focalizada. Segundo, tenemos que hacer más agradable o amigable el ambiente de negocios. Es decir, tenemos que lograr que, no olvidemos, hay más de 400,000 empresas establecidas en la Ciudad de México y el 99% son micro, pequeñas y medianas. Es
Es decir, tenemos también que hacer que quienes ya están haciendo negocio aquí tengan mayores oportunidades de crecer y de ser más productivos. ¿Con qué? Con una mejor generación de crédito, y que el crédito o el microcrédito esté acompañado de formación y capacitación y esté acompañado de verdaderamente un plan para agregar valor. Por ejemplo, que la pequeña miscelánea, la pequeña tintorería tenga posibilidades hoy que lo permite la ley de corresponsales bancarios, de ser esto, de ser un corresponsal bancario con las soluciones tecnológicas que ya existen y con esto agregar verdaderamente valor. Estamos seguros que con eso, con atraer inversión, con mejorar el ambiente de negocio, dar certeza que los trámites y permisos sean los mismos sin importar cuál es la delegación, estamos seguros que vamos a estar creciendo de manera mucho más importante en los próximos años. Y una última que te diría, estamos convencidos, y así lo ha instruido el jefe de gobierno, en que busquemos todas las estrategias público-privadas que sean posibles. Si bien el Distrito Federal es la economía más grande del país, lo está haciendo cada vez menos. En los últimos 25 años ha crecido menos que el promedio nacional. Y en buena medida es porque el Distrito Federal se mueve ahora a este espacio de los servicios más que a otras cosas. Y en los servicios el país entero es bastante malo, no es nada más el Distrito Federal. Tenemos problemas muy serios. Tú decías atraer más corporativos. Pero digo, nadie en su sano juicio va a venir a una ciudad como esta en donde no se puede circular porque hay marchas todos los días estorbando y cosas parecidas. Y eso no está en manos de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero sí es muy importante que haya esta idea integral de cómo convertir a esta ciudad en una ciudad de primer nivel que pueda atraer estas cosas. Y ahí no sé si el gobierno del Distrito Federal ya tiene alguna estrategia pues de cómo salirnos de este 99% de microempresas que son informales para movernos a microempresas que sean productivas. Bueno, yo creo que, primero te diría, querido Macario, yo diría, en su sano juicio, todos querrían venir a estar en el Distrito Federal. Es una gran ciudad, es una ciudad que, por supuesto, debemos de hacerla mucho más caminable, mucho más agradable, con más peatonales, con un transporte público que nos sea más eficiente para poder vivir cerca de nuestro lugar de trabajo, y hemos ido mejorando en ese sentido. Falta mucho por hacer, pero yo sí primero diría, es una gran ciudad. La otra, si bien efectivamente hemos crecido menos que otros espacios, pero también pasa en el mundo con los países más desarrollados versus los países en desarrollo. Pero bueno, hemos crecido en el porcentaje de los servicios y la productividad que la ciudad aporta a la productividad nacional. Entonces creo que sí se ha vuelto más eficiente el quehacer del negocio en la ciudad, reitero, con enormes áreas de oportunidad. En lo que tú refieres, creo que hay un dato interesante, de este 99% que son pequeñas y medianas, hay de todo, sí. Hay de todo. Yo no estigmatizaría nada más con el tema formalidad, informalidad, hay de todo. Pero estas pequeñas y medianas empresas generan el 56% del empleo de la ciudad, y creo que hay que tener estrategias diferenciadas para la gran empresa que para la micro, pequeña y mediana. Pero creo que con la micro, pequeña y mediana hay grandes posibilidades de que se vuelvan más productivas, más eficientes y que al final generen mucho mayor bienestar. Hablaba de hacer la ciudad más caminable. Está en parte de los planes, estamos trabajando en coordinación. Es otra de las instrucciones que nos ha dado el jefe de gobierno. Esta comisión que mencionaba Esdra, que se crea también hace 2 semanas cuando vamos a conocer el plan de desarrollo económico, es efectivamente para poder coordinar. Entonces nos sentamos en una mesa todos los que tenemos que ver con la actividad económica de la ciudad, medio ambiente, desarrollo urbano, turismo, cultura, finanzas, por supuesto. En fin, estamos todos para trazar un mismo plan y que nuestras estrategias vayan convergiendo. Entonces, en ese sentido, pues sí, el desarrollo tiene que estar planeado con sus vialidades, con su transporte, con la caminabilidad, con los espacios públicos agradables, con la conectividad digital, con los espacios culturales, con el respeto al medio ambiente. Tiene que ser integral, pero reitero, lo que se vislumbran son áreas de oportunidad no aprovechadas hasta ahora. Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno capitalino, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Esdra. Gracias, Macario. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer su indicador trimestral de la actividad económica estatal al tercer trimestre de 2012. De las 32 entidades federativas del país, 16, la mitad, tuvieron un crecimiento por encima del promedio nacional de 3.3%, destacando los casos de Puebla, Guanajuato y Morelos con las tasas más altas. Por el contrario, Sinaloa reporta una baja de 4.9% y otras entidades como Colima, Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo y Campeche presentan los crecimientos más bajos. Macario Schettino. Los comportamientos que tenemos en las economías estatales, no únicamente en este último dato, tienen mucho que ver con las actividades primordiales que tiene cada uno de ellos. Hay los estados que más exitosos han sido en los últimos años y lo siguen siendo, como por ejemplo Baja California Sur, en materia de turismo, le permite crecer muy rápido, es un estado relativamente pequeño, mientras que otros van teniendo complicaciones. En términos de manufacturas, los que han tenido mucho éxito en tiempos recientes son Aguascalientes, Querétaro, Puebla, que últimamente ha estado creciendo de una manera significativa. Y un caso interesante, que creo que vale la pena pues, mencionarlo por lo que discutíamos al inicio, es Campeche. Campeche llegó a tener un Producto Interno Bruto grandísimo porque pues, era el petróleo que sacábamos de ahí y como esa parte del petróleo ha estado cayendo, Campeche viene cayendo en sus ingresos desde hace buen rato y pues no se mejora, ¿no? Mauricio. Así es, creo que vale la pena también destacar, Esra, que los factores climáticos están incidiendo fuertemente sobre la actividad económica. Es clarísimamente el caso de Sinaloa. Esta contracción que se da casi de 5% tiene que ver básicamente con la sequía. Y bueno, pues esto lo que nos dice es que la agricultura, sobre todo la agricultura básica, se está volviendo una actividad cada vez más riesgosa. Y frente a ello, pues, ¿no? Tanto el gobierno como los productores tendrán que tomar algunas provisiones. En cuanto a los estados, a mí me llama la atención que estados que tienen núcleos de pobreza importante, que es el caso, por ejemplo, de Puebla, es el caso de Oaxaca, en menor medida el caso de Guanajuato, son estados que han estado creciendo fuertemente. En algunos casos, como Puebla, puede ser la manufactura, pero en otros casos, como Oaxaca o como Guanajuato, como otros estados del centro de la República, creo que no es así. Entonces, me parece que ahí hay materia como para que los secretarios de Desarrollo Económico, los funcionarios públicos, los investigadores, los analistas podamos tratar de entender un poco mejor qué es exactamente lo que están haciendo bien estas entidades federativas, porque yo creo que ahí hay materia como para, ¿no? De alguna manera promover acciones similares entre otras entidades federativas, porque la verdad el desempeño que han tenido es bastante bueno. Aunque habría que irse al detalle, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que efectivamente tiene buenos datos en este tercer trimestre de 2012, cuando uno se va a la historia es malísimo. De 2003 a 2011 el crecimiento promedio en Oaxaca es de 1.8% anual, frente al 2,5% que creció el país, y todo el mundo se queja que el país no crece. Puta, pues Oaxaca crece menos, ¿no? Eso es cierto, bueno. Pero en el margen, no tienes razón, en las cifras históricas así se da, pero digamos en el margen, o sea, en las últimas observaciones, ¿qué es lo que están haciendo últimamente? Que están precisamente logrando este impulso cuando que en el pasado la verdad es que estaban muy por debajo. Digo, siempre por definición, la mitad de los estados más o menos va a estar debajo de la media de crecimiento nacional y la mitad va a estar encima. Lo que es de llamar la atención es que hay entidades que estén creciendo 5 o 6% ya de manera más o menos consistente por algunos trimestres. Algo debe de estar sucediendo, que es lo que no sabemos bien. Por un buen rato, por ejemplo, de 2003 a 2011, que es lo que tenemos de Producto Interno Bruto completo, los estados que más crecen son Tabasco, que es la operación de Pemex, pero no la extracción de petróleo, Baja California Sur, que es turismo, Querétaro, que es manufacturas, Quintana Roo, que es turismo, es Cancún, y ahora Playa del Carmen, Nuevo León, Zacatecas y Colima son los estados que más crecen, Aguascalientes se le puede sumar a ello. Nuevo León es sorprendente, ¿no? Porque toda esta idea de la inseguridad que hubiese generado... En 2011, que fue un año terrible en materia de seguridad, Nuevo León creció al 6%, frente a un crecimiento del país de 4%. Entonces se quejan mucho, pero sí va creciendo esto, ¿no? Ahora, habría que encontrar algún indicador que nos diga, digamos, los diferenciales tan
tan brutales entre unos y otros, ¿no? Yo creo que si ve uno la comparación así de largo plazo, uno va a encontrar lo mismo que encuentra uno en los países. Estados que tienen gobiernos más estables, con niveles educativos más altos, mejores planes, con mejores programas y mejor infraestructura para entrar y sacar la producción, son los que crecen más. O sea, tampoco es mayor ciencia. Cuestión de servicios, por ejemplo, quien decide especializarse en áreas de servicios, que a lo mejor son más estables que el asunto de agricultura. Como de encontrar decías, su ¿no? vocación, es clarísimamente el caso de Querétaro en los últimos 10 años. Colima le ha ido muy bien. También, sí, exactamente. Como tal, es una combinación de varios factores. Bueno, pues Así ahí es. están. Mauricio González, Macarios Quetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.